Bien. Eh, Cuando tenía que preparar el tema para esta noche, la verdad que se me venían muchos pensamientos bueno, qué les comparto a los chicos, qué necesitan quizá para este tiempo o qué me viene bien a mí prepararlos para charlarles. La verdad que cuando empecé a divagar se me vinieron un montón de temas a la cabeza, pero creo que es importante, sobre todo por lo que pasó hoy a la mañana en el culto, lo que viene pasando también últimamente, qué sé yo, con nuestros allegados, con un montón de situaciones, hablarles un poquito de lo difícil que quizá a veces es mantenerse fuerte y firme en la fe, ¿no? Yo, por ahí, bueno, muchos lo saben, muchos otros no. Hace quizá unos 2 o 3 años, ya creo que son tres, yo estaba viviendo solo en el centro, centro, casi zona sur. Bueno, cuestión por mala administración y un montón de cuestiones que ya son bastante conocidas en mí, pasé un año entero viviendo con lo justo, pero mal. Era llegar a fin de mes con 10 pesos en la cuenta del banco y con la tarjeta de crédito full cargadísimo. Eh, Fue un año de aprendizaje, eso siempre lo destaco, eh, pero a su vez también fue un año quizá duro y que no le deseo que experimente a nadie. Es más, a partir de ese momento como que tomé el lugar de decir, che, te vas a mudar solo, bueno, fíjate que no te pase tal y tal cosa. Y las otras personas lo tomaban como algo re natural que no les pase eso. De no usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito para ir al supermercado, cosa que para mí no era normal. Era algo que yo necesitaba que alguien me enseñe ya desde antes. Bueno, cuestión que todo ese año, además de todo eso que pasaba con el departamento, había pasado por ciertas experiencias que quizá me habían quizá alejado un poco de lo que era la vida cotidiana de la isla. Eh, Más allá de la distancia, quizá empecé a experimentar cierto enfriamiento en lo que era mi vida espiritual. Tenía mis amigos, tenía mis relaciones dentro de la vida de la iglesia, pero mi relación con Dios pasaba a ser eh, algo más. Eh, no era algo que yo necesitaba quizá todos los días, no era algo que yo anhelaba o que buscaba, sino que al contrario, era, bueno, un domingo, estoy, no estoy, es lo mismo. Eh, y empecé justamente a quizás sufrir mucho más eso que el hecho de no tener un mango en el bolsillo. Eh, y no me daba cuenta. Cuando pasa todo esto el año en el departamento, yo vuelvo a la casa de mis viejos y fue empezar a rearmar un montón de cuestiones desde lo personal, en lo que era proyecto, en lo que era economía y en lo que era sobre todo la vida espiritual. Creo que ese tiempo fue quizá más difícil que lo que yo había vivido antes, porque tenía que rearmar de cero, era armar cimientos, empezar a aprender cosas que quizá no sabía, repasar cosas que quizá ya de antes sabía y que las había implementado muy mal. Y pasé por justamente cuestiones que no estaban buenas, sobre todo por el titubeo en lo que era la fe, eh, el titubeo en lo que era dar pasos de convencimiento y fue cuando empecé a poner o a tratar de poner las cosas en orden. Creo que esto que está pasando hoy, esta noche, de que yo les pueda compartir un poco el tema barra experiencia, es parte justamente de ese proceso. Eh, Creo que cuando uno se da cuenta de que las cosas que está haciendo o que las hizo mal o está pasando por una situación totalmente de una incertidumbre tremenda, como les contaba al principio, creo que es importante replantearse en qué lugar uno está parado, replantearse en qué uno para sus bases y qué es lo que va a hacer a partir de eso justamente. Hay un tiempo que yo creo que fue clave, que fue el tiempo de reacomodar todo.
en el que yo me di cuenta que si seguía así no tenía eh, no tenía básicamente un futuro. Ese momento quizás fue el más difícil de experimentar por el hecho de tener que reconocerme débil o reconocerme que estaba haciendo las cosas mal para a partir de ese momento empezar a rearmarme de a poquito. En ese momento yo me encontré también mucho con lo que fue experiencias quizá sobrenaturales, por ponerle de una forma. Me encontré con Dios hablándome claramente, me encontré con momentos que quizá nunca pensé que Dios me iba a hablar, escuchando quizá música en internet y que de repente un anuncio de YouTube sea una canción de Marcela Gándara. Cosa que no pasa ahora, siempre aparece reggaetón. Me encontré con personas que constantemente te preguntaban o quizá vos sin darte cuenta esas personas estaban ahí, y eso fue quizá lo que hizo más sencillo todo este proceso. En ese proceso yo lo que empecé a entender a partir de ahí fue el hecho de empezar a experimentar la gracia. Eh, Empezar a experimentar lo que Dios hacía por mí, por más que yo no lo entienda quizá. Ahora yo les voy a pedir que, si alguno tiene la Biblia a mano, en realidad no se los voy a pedir de leer, los voy a comentar así muy por encima. Hay algunos versículos que en ese momento a mí me hicieron muy bien, y los que quizás yo creo que fueron vitales para empezar a rearmar un montón de cosas. Pero yo lo que me acuerdo patente fue que cuando me empecé a dar cuenta de que estaba haciendo las cosas mal, yo encontré esto. Que no sé si algunos se dan cuenta lo que es. Y son un cuadernillo totalmente sencillo que yo dentro tenía anotados. Desde partidos de truco hasta pensamientos quizás recurrentes, y hasta encontré una vez un balance que habían hecho en un campamento que fuimos con los chicos de Resurrección a Tala. O sea, tenía de todo, era muy variado. Balance mío no, imposible. Y hubo una parte que cuando la encontré me hizo realmente muy bien, que fueron la parte de las promesas de las verdades bíblicas, que no están todas obviamente, porque cuando me puse a ver pensé, mira qué piola, pusieron todas las promesas y eran, ponele 10. Cuando yo me entero que no eran solamente esas 10, que había más de, no sé, 6.000 promesas creo en la Biblia, dije, claro, no alcanzaría el cuadernillo básicamente. Y empecé a leerlas, me acuerdo que en ese momento empecé a leer varias, y por ahí algunas me parecían un poco vagas en lo que a mí refería, y muchas otras fueron muy profundas. A ver, creo que a partir de esas promesas yo pude empezar a reconfortarme un poco con mi fe. Yo había pasado por un tiempo de decir, bueno, quizá no es todo tan así como yo aprendí en un tiempo, quizá la fe que yo tengo hoy en día no es tan fe, o mi fe es menor que la de los otros. Fue a partir de esas promesas que justamente yo me di cuenta que Dios seguía estando, que, que Dios seguía manifestándose de una forma o de otra, así ya sea por personas, así ya sea por propagandas en YouTube. Dios bendiga las propagandas en YouTube. Pero fue a partir de ahí que yo empecé a entender que mi fe tenía que crecer, que mi fe tenía que ser entrenada, que mi fe tenía que ser reacondicionada para el tiempo en el que yo tenía que vivir, porque la había dejado de lado, se había enfriado, se había descartado en ese momento. Les voy a pedir que busquemos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. Se los voy a leer yo. Dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel
y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Hasta ahí, hasta el 13. Empecé a entender, bueno, ahí le hablaba a los gentiles, que los hacía formar parte del pacto que había firmado el pueblo judío, y que era únicamente del pueblo judío. Fíjense la capacidad de llegar a Dios a través de la gracia que nos permitía justamente volver a ser parte de eso, o empezar a ser parte. Y yo cuando empecé a encontrarme con todos estos versículos así, eh, volví a darme cuenta de que las experiencias que yo había tenido, ya sea desde el bautismo, desde mi confirmación como miembro de la iglesia, habían sido momentos quizá muy precisos en lo que refería a mi crecimiento como cristiano. Pero nunca había hecho una retrospectiva de todo eso. De que quizá en ese tiempo estaba parado en un lugar y en ese momento estaba parado en otro, pero que había crecido en un montón de otros aspectos. En ese momento se me habían venido a la cabeza experiencias como, qué sé yo, el otro día que compartimos con Emerson, me acordaba también cuando habíamos ido a Chile, con Male, con Charlie, de Córdoba, y habíamos ido a Pica. Pica es un pueblo en Chile, en el norte de Chile, muy chiquito, y habíamos tenido experiencias que quizá son muy fuera de lo cotidiano hoy en día. Pero Dios estuvo ahí, Dios se manifestaba fuertemente, y yo eso no lo había tenido nunca en cuenta. Nunca había tenido en cuenta que Dios ya había estado a partir de otro tiempo en mi vida. Dios ahí me hizo entender que lo que yo viví también fue parte para establecer lo que yo estoy hoy, donde hoy yo estoy parado. Y cuando me puse a tratar de entender un poquito de cómo había yo abandonado, no, no sería la palabra correcta, sino como descuidado mi fe, traté de entender un poquito mejor, o quizá intenté estudiar un poco más la fe. Y la otra vez cuando Cristian daba el estudio de Romanos, me acordaba de Romanos 4, que incluso creo que me acuerdo, no sé si había tenido la lectura Juan de ese versículo en el video del canal de YouTube. Después le voy a pasar el link, así le dan like y se suscriben. Me falta de si no leyó. Ni se acuerda él si lo leyó, encima esa es la peor parte. En Romanos 4. Y hablaba, a ver si lo encuentro por acá. Sí, los versículos son, a ver, que me gustaría que hagamos más énfasis. Habla de que Abraham fue padre de la fe justamente a partir de una condición física como era la circuncisión, que era la del pueblo judío, pero también habla de que fue para los no circuncidados también padre espiritual por la intención de su corazón. O sea, él iba más allá de lo físico. Y, y esa capacidad de ser padre de fe por sus pensamientos en lo íntimo, por su capacidad de aceptar justamente las promesas de parte de Dios, eh, me hacía como empezar a restablecer quizá un vínculo que yo tenía frío, perdido o descuidado, como decía antes. Eh, Quizá pasando más adelante, la idea es que hagamos énfasis en Romanos 4, del 11 más o menos hasta el 20. Habla que si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Yo en ese momento pensaba que yo tenía que hacer sí o sí tal y tal cosa para agradar a Dios, y que si no lo hacía era la persona más a ver, triste, la persona más resignada fuera del reino de Dios, y al contrario, habla que no es por ley.
porque si no, como dice en el versículo 15, es imposible obedecer la ley. La promesa justamente se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Cuando empecé a entender quizá esta postura de parte o sea, empecé a entender esta parte de la fe, me sentí un poquito más reconfortado, porque si uno empieza a regularse por la ley, quizá ninguno de nosotros hoy seamos dignos de ser parte de la vida cotidiana en la iglesia. Si empezamos a pensar que lo que hemos experimentado, las cosas que hemos vivido, son por la ley, quizá no vamos a salir nunca de esta situación. Cuando yo empecé a entender de que Dios realmente me amaba por algo que yo quizá no merecía, empecé a tratar de caminar con pasos un poco más firmes. A ver, otros versículos que fui encontrando, se los comparto así. Santiago 1, del 3 al 5, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando yo leí este versículo, no les miento, no lo podía creer, no, me era muy difícil creerlo o asimilarlo para mi vida. Primero que peleo muchísimo con la constancia. Es algo que todos los días me pongo a replantear. ¿Es necesario levantarme a las 7 de la mañana para ir a trabajar? Quizá pueda vivir, no sé, comiendo paltas en la calle. Y no me gustan mucho las paltas, así que sí, me voy a levantar a trabajar. Lo mismo el ejercicio físico, las dietas. Son todas cuestiones que quizá uno se encuentra y que es necesaria la constancia. Así mismo también el crecimiento espiritual, obviamente. Pero cuando yo me fui encontrando justamente con todas estas cosas, no los podía creer, y más cuando llegaba la parte de que no les faltará nada. Yo venía de hacía 2 años, sí, de experimentar eso, de quizá no salir de mi departamento porque no tenía un peso, ni siquiera para comprar un paquete nuevo de oro. Y empecé a tratar de dar pasos firmes, pasos pequeños de seguridad, como en Hebreos 10, que dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios es Dios por algo. Dios, las promesas que Él nos muestra en su palabra son promesas que Él no nos va a desestimar, que Él Él no es nosotros para mentirnos. Esas promesas se van a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, y hoy creo que necesitamos volver a afianzarnos de esas promesas, a empezar a agarrarnos de esas promesas para que nuestra fe no flaquee. En Tito también dice lo mismo. Fui buscando así algunos versículos medios cortos para que tengamos presentes. Dice: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Venimos con promesas desde antes de nacer. Las promesas nos rodean, nos cubren. Las promesas que le ha hecho a David. Dios no se vuelve para atrás con esas cosas. Y Dios no es capaz de resignar nuestra vida por algo tan barato como una inestabilidad económica o una situación pasajera. Dios nos ama tanto y nos necesita tanto, no nos necesita en realidad, nos ama tanto que nos hace pensar que nos necesita, y no es así. Dios está preparando cosas muy grandes para la vida de cada uno de nosotros.
y las circunstancias pasajeras, quizá como la que yo pensaba que no era tan pasajera y al final terminó siendo, eh, son situaciones que nos fortalecen a seguir creciendo. Es la fe que empezamos a experimentar en ese momento la que nos va a ayudar en el día de mañana a seguir avanzando con pasos firmes. A mí, a ver, no les voy a mentir, hoy en día yo me pongo, si no hago esa retrospectiva que yo les digo de las experiencias que yo he tenido con Dios, quizá no sería capaz de darme cuenta de lo que he avanzado a lo largo de mi vida. Hoy cuando les compartía esto de mi amiga, eh, me empezaba a dar cuenta de, wow, qué loco, porque quizás yo no tenía la capacidad de ayudar a alguien desde lo económico antes, y era todo lo contrario. Y hoy yo puedo dar gracias a Dios porque tengo un trabajo que no se ha cortado por la pandemia, eh, tengo la posibilidad de vivir con mis viejos, y esa es lo que me permite a mí hoy quizás ayudar o ser de bien para otras personas. Pero son acciones totalmente secundarias con lo que Dios espera de mí. Eh, el hecho de yo hacer crecer mi fe no pasa por ese lado, no pasa por algo eh, material. Creo que Dios ha tratado mi fe y sigue tratando mi fe desde la parte de acción. Eh, creo que, y esto lo digo ya más a modo personal, las experiencias que yo he tenido a partir de ese momento, cuando yo ayudo a alguien o tengo una experiencia de colaboración con otras personas o un acompañamiento, fueron las experiencias quizá más enriquecedoras para mi vida. Eh, dedicar tiempo, dedicar espacios, dedicar algo más que no sea tan tangible como la plata, fueron las experiencias que a mí me hicieron plantarme como hijo de Dios realmente. El tener la posibilidad de que la gente se te acerque o conocer gente en necesidad, me han hecho darme cuenta de qué es lo que Dios espera para mi vida. Pero fue a partir de las promesas justamente. Y hay promesas, por lo menos para este grupo, hay más de 3.000 promesas para cada uno de nosotros de los que estamos acá. Eh, si nosotros nos afianzamos de esas promesas, nuestra fe, no digo que no va a ser sacudida, pero por lo menos tenemos de dónde agarrarnos. Y hoy en día es muy importante tener algo seguro. Eh, cuando no estamos plantados en algo firme, tambaleamos y todos nuestros pasos son inseguros. Fue a partir de que yo entendí que Dios me había plantado en un lugar o con un grupo de personas que yo empecé a dar pasos seguros. Es por eso que el desafío que quizás yo les quiero plantear es, no sé cuál es la situación de cada uno, de algunos más o menos sé, más o menos han contado acá, pero es pasajero. Eh, todo esto que están pasando, todo esto que están sufriendo, es pasajero y Dios quiere hacer algo mucho más grande con ustedes. Ustedes saben qué es lo que han vivido, qué es lo que no han vivido hace un tiempo atrás, y estoy seguro que pueden dar testimonio de eso mismo. No, no es que yo hoy esté acá porque tuve una re experiencia súper cristiana, pero me parecía importante traer a colación esto bueno, de dónde estamos parados, qué estamos haciendo, qué nos debilita. Haciéndole un poco más de propaganda a la charla de Cristian de Romanos 4, él también hablaba de esto, de qué es lo que, en qué nos estamos cimentando, eh, cuáles son nuestras raíces, porque cuál es el viento que viene y que nos tambalea. Cuidemos lo que Dios ya nos dio. Eh,
cuidemos justamente eso que hemos recibido únicamente por amor, porque no lo merecimos en lo más mínimo. Y para ya ir cerrando, porque la verdad que no lo quiero hacer tan largo, eh, me parece que hay una de las promesas que sí me ayudó muchísimo en ese momento fue la de Isaías 41:9, que sí la tomé para mí, por más que haya sido una promesa para Isaías, eh, que dice: de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. El entender esto y hacerlo carne en la vida de cada uno de nosotros me parece vital para seguir creciendo justamente en este camino largo que tenemos. Cada uno de ustedes sabe de dónde viene y también sabe de dónde va con Dios. Pero les dejo ese desafío. Hagan su retrospectiva, hagan su análisis de su vida personal y sepan que hay un montón de promesas para agarrarse en este tiempo. Dios no los deja solos. Dios no va a dejar que ustedes luchen eso que están luchando solos. Nuestro Papá y nuestro Dios, gracias porque una vez más nos encontramos con vos en esta noche, Señor, para compartir un ratito más, para escuchar lo que quizá vos querías traer, Señor, a colación, a esta charla, a este grupo, a esta reunión por Zoom. Papá, vos conocés los corazones de cada uno de los que estamos hoy acá, conocés nuestras luchas, conocés nuestros pensamientos, conocés absolutamente todo de nosotros, desde lo más íntimo hasta lo público. Señor, vos conocés qué situación hoy estamos pasando y confiamos en que vos te haces cargo de eso, Señor. Queremos ponerlo delante de vos, queremos ponerlo, Señor, ante tus pies. Confiamos en que vos estás, Señor, trabajando en eso, trabajando en nosotros, trabajando en el entorno que nos rodea, Señor. Papá, gracias por permitirnos, Señor, estar hoy acá. Papá, te quiero pedir especialmente por la vida de cada uno de los que hoy, Señor, se ha replanteado algo en esta noche, Señor. Te quiero pedir por aquellas personas que hoy están faltos de fe, por aquellas personas que necesitan, Señor, una respuesta de parte tuya. Papá, está con ellos, acompañalos, Señor, que ellos puedan escucharte en este tiempo, que sepan que realmente tu mano está con ellos, Señor, que vos no se la soltaste nunca. Señor, sabemos que vos sos fiel a tu palabra, Señor. Sabemos que vos lo que prometiste lo das, Señor, y en eso nos queremos parar. Papá, bendecí este grupo, bendecí todo lo que se experimente, Señor, dentro de este grupo de amistad, Señor, de este grupo de crecimiento. Papá, gracias. Gracias porque sabemos que a partir del encuentro con vos ya no somos las mismas personas, ya no somos, Señor, el mismo que hace 10 años, ya no somos el mismo que hace 5 minutos, Señor. Gracias, gracias por permitirnos seguir creciendo con vos, papá. Quédate con nosotros en esta noche, con aquellas personas que no están hoy. Papá, que realmente todo lo que venga de parte tuya, Señor, sea de crecimiento para nosotros en este tiempo. Que también lo podamos tomar, Señor, confiados en que todo lo que viene de vos, Señor, es para bien. Te amamos, te necesitamos cada día, Señor, y que en el comienzo de esta semana podamos también tenerte presente en nuestros pensamientos constantes, Señor. En tu nombre, Jesús, te pedimos y te agradecemos por estas cosas. Amén.